Bueno, entonces, el tema del día de hoy es la técnica de compactación lateral. Seguramente que ustedes van a encontrar en apuntes y en libros que anteriormente se decía técnica de condensación lateral. ¿Qué pasa? Después de varios estudios se dijo que se condensan los líquidos y que se compactan los sólidos. Y como nosotros hacemos compactación de sólidos, que son los conos de gutapercha, se comenzó a llamar técnica de compactación lateral. Ese es el término actual con el que se usa esta técnica, que es la mundialmente conocida y la que se utiliza en todos los lugares del mundo, porque es una técnica económica, es rápida, segura y siendo bien utilizada da buenos resultados. Doctora, Entonces, disculpe, sí, eh, yo tenía problema de conexión, recién me pude conectar. Soy Álvarez Mayaluz. ¿quién habla? ¿Álvarez? Álvarez Mayaluz, Dale, te pongo ya acá. Perdón, de cuarto ya estoy de completa. cuarto. Sí, estoy completa. Con ustedes, compañeros de cuarto, estoy súper. Y cuando termine de dar ahora yo la clase, les tomo a los de quinto. Así que así podemos seguir dando la clase. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver qué significa obturación. Obturación consiste en rellenar tridimensionalmente el sistema de conductos radiculares con un material dimensionalmente estable y biológicamente compatible. Esa es la definición de obturación que ustedes tienen que tener en cuenta para realizar esta técnica. ¿Cuáles son los elementos que vamos a utilizar? El cemento sellador, este es una marca, ¿no? No se está consiguiendo ahora, pero bueno. Cualquier cemento sellador, menos el cemento Grossman, ese ya no estamos utilizando más. Se utilizan más bien cementos con hidróxido de calcio, con cementos resinosos, pero ya no el cemento de Grossman. Aquí tienen la loseta, que tiene que estar siempre impecable. Sí, Graciela, Sí, señorita. vos Sí. sabés que el otro día recibí una paciente, yo no sé lo que le pusieron ahí adentro, bien, te digo. Sí. ¿Qué Eh, tenía? Me da la sensación que era como un cemento a base de resina, como un MTA, algo así. Sí, puede Eh, ser. pero vos sabés que es complicado el tema de sacar, No, no se puede. justamente. ¿No habrá tenido alguna perforación o algo? Bueno, yo después le saqué, viste que la radiografía con el aparato que te comenté, Sí, y ahí sí. en esa me Ujú, pareció que sí, pero en definitiva le tuve que armar como una caja, ujú. porque no tenía remanente para hacer la corona, Sí, y le hice como un endocrón, viste, porque sí. no, No podía desobturar. no podía. Claro, debe ser cemento. Viste que el MTA tenés el que es el cemento sellador, que se utiliza para los tratamientos endodónticos, y el MTA que se utiliza para las perforaciones, para los accidentes operatorios. Ese que Sí. vos utilizás para los accidentes operatorios no lo sacás más. No lo sacás mano, duro, Claro, no, porque eso es del cemento como el Portland. sí, ¿Viste? Que vos, tal cual. por ejemplo, colocas en una perforación y eso endurece, aunque haya exudado, aunque haya sangre, endurece y es espectacular porque por lo menos te evita la comunicación entre el, Por entre supuesto. el diente y el hueso, ¿me entendés? Pero después para desobturar es imposible. Ya tenés que hacer otro tipo de prótesis o algo para poder utilizar esa pieza. ¿Sí? Bueno, era eso nomás. Dale, ¿Listo? dale, dale, 10 puntos. Aquí tenemos entonces, le decía, la loseta que tiene que estar siempre impecable y esta espátula que es la espátula que vamos a utilizar para mezclar el cemento sellador.
Aquí tenemos nuestro, acá están, fíjense, estos son los espaciadores, a estos le está faltando el tope, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestra, esperen, no me sale el nombre, Esponjero. Ay, gracias, estoy viejita. El esponjero, donde tiene que estar perfectamente ordenado el instrumental que vamos a utilizar. Esta esponjita es descartable, o sea, yo uso en el paciente A y lo descarto, ¿sí? Se puede esterilizar en autoclave esto. Entonces, una vez que yo utilizo esta esponjita, esperen que se me agregó algo acá, voy a descartar. Y en este esponjero tiene que estar perfectamente ordenado el instrumental que voy a utilizar. Entonces, si mi lima apical inicial número 20 es de 25 milímetros y tiene que estar marcada en 21 milímetros, voy a colocar la número 20, 25, 30 en 21 milímetros, ¿sí? Y después coloco la 35, 40 y 45, pero ya ordeno todos los instrumentos que voy a utilizar en la preparación. También voy a colocar el espaciador. Si yo sé que mi lima apical maestra va a ser la número 30, tengo que seleccionar mi espaciador número 30. Acá están los conos de gutapercha. Del 15 al 40 es la primera serie, del 45 al 80 la segunda serie. Fíjense cómo vienen con el código color en el extremo, no en la punta, en el extremo del cono, para poder uno identificar por ese código color a los conos. Siempre se repite, el 15 al 45 van a ser blanco, el 20 al 50, o sea, el código color se va a repetir en las distintas series. Después tenemos una pinza de algodón que tiene que estar en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando esta parte del instrumento está torcida o está abierta, yo no puedo seleccionar con precisión y agarrar bien los conos, por ejemplo, porque se me escapan, se me caen. Entonces esta tiene que ser un instrumento que sea de buena calidad, la pinza de algodón, esperen que se me vale el cursor, la pinza de algodón tiene que ser de buena calidad y buena también. Hay unas pinzas que vienen especiales que se llaman pinza portaconos, que ya vienen ranuradas para que encaje justamente el conito de gutapercha en los agarres. La regla milimetrada también tiene que estar impecable. ¿Por qué? Porque a veces tomamos nuestro instrumento que está aquí con un cemento sellador y le dejamos marchada después a nuestra regla y queda sucio y queda desprolijo. Este instrumento es una cucharita tipo, y acá es para cera, esta otra cucharita. Dicen que es para cortar, pero esta es una diapositiva viejita también, así que a mí no me gusta mucho esta. Yo llevé el otro día a mostrarle a los compañeros. A ver, esperen que yo no soy muy ducha acá, quiero ver si me pueden ver a mí. A ver, fíjense acá, a ver si ven acá el instrumento que estoy mostrando. ¿Ven que estos son los atacadores de cemento que ustedes usan en operatoria? Viejitos, ¿ven? Fíjense, como el mío ya está re quemadito, porque este es el que yo utilizo para cortar los conos, porque al ser tan pequeñito, a mí me permite entrar hasta la profundidad de la corona y hacer un corte nítido cuando tengo que cortar los conos en caliente. Fíjense estos también, que creo que vienen en el juego del Peter Katoma. ¿Ven? Estos también vienen de distintos tamaños en el juego y también se pueden utilizar. Fíjense cómo también yo los tengo quemaditos. Estos son buenos, ¿por qué? Porque estos que ustedes ven acá, esta tipo cucharilla y demás, no se puede colocar en el interior de la corona y realizar un corte nítido. ¿Sí?
Y obviamente acá está un flameador, mechero, el encendedor. Este es para el atacado de los conos de gutapercha en frío. Este que tiene es angulado, es para los dientes premolares y molares. Y este que es recto es para los dientes anteriores. Esto también cuando ustedes compran tienen que tener cuidado porque les venden unos que son tan finitos que parecen la punta del explorador. No, tiene que ser más gruesos, ¿sí? Entonces, de última, cuando ustedes compran, no saquen del paquete, así me muestran cuando vamos a tener la presencial y podemos ver, o si no, cuando estamos así en la virtual, me muestran a ver y yo les digo cómo puede, si les va a servir o no. Porque si son tan finitos, no dan resultado y los tienen ahí como un instrumento inútil. Y el encendedor sí o sí traten de tener, porque por ahí no pueden tener el flameador o el mechero, pero un encendedor sí. ¿Me entienden? Que con ese encendedor nosotros calentamos nuestros instrumentos para cortar los conos. Pero no podemos andar recorriendo de un box a otro pidiendo un encendedor. Un encendedor no cuesta nada. Está, y fíjense el orden que tenemos que tener. Y estos espaciadores siempre con tope. El tope se coloca antes de poner a esterilizar en la caja. El tope se apoya en una superficie dura, por ejemplo en la loseta, vieron que son pequeñitos, se apoya ahí y después encima se apoya, se le pincha con el espaciador, de manera que quede bien equilibrado en el espaciador, porque si no, después cuando yo tomo las medidas, depende de cómo está mi tope, va a tener una medida u otra medida. Inclusive se pueden poner varios topes en el espaciador. Ahora vamos a ver los pasos de la técnica. ¿Está? ¿Cuáles son los pasos de la técnica de compactación lateral? ¿Se acuerdan que terminábamos con la preparación? Ya vimos la preparación de la biopulpectomía total y de la necrosis o gangrena. Una vez que está preparado nuestro conducto radicular, lo primero que hacemos es la prueba del espaciador. ¿En qué consiste la prueba del espaciador? Nuestro espaciador es el instrumento que vamos a utilizar y que se va a corresponder con el número de nuestra lima apical maestra. ¿Sí? Solo que la prueba, el espaciador es el único instrumento que va a tener 1 milímetro menos que la preparación. Si mi preparación fue hecha en 21 milímetros, mi lima apical maestra terminó en 21 milímetros. Mi espaciador va a estar colocado en 20 milímetros. Y si fue mi lima apical maestra número 30, mi espaciador tiene que coincidir y tiene que ser el espaciador número 30, en 20 milímetros. Con ese espaciador yo voy a introducir en todo el conducto radicular y tiene que llegar a los 20 milímetros de longitud. Y luego voy a recorrer todas las paredes del conducto radicular de manera de ver que mis paredes estén lisas, que no tengan obstrucciones, que estén, ¿cómo es? Que sean de la forma que tenemos que colocarnos, que tiene que ser nuestra preparación, que no sea recta, sino que sea menor en apical y mayor en cervical. Todo eso tenemos que recorrer nosotros nuestro conducto radicular de manera que tenga la superficie lisa. Luego, esa es la primer prueba. Después tenemos las otras pruebas que son la visual, la táctil y la radiográfica. La visual es seleccionar, lo primero que hacemos es la selección del cono principal. Nuestro cono principal tiene que coincidir con mi lima apical maestra. ¿Sí? Puede ser uno más o uno en menos en algunos casos, pero lo que se aconseja es que coincida con mi lima apical maestra.
voy a seleccionar mi cono principal con la pinza que les mostré, retiro de la caja de conos de gutapercha y ¿qué hago? Primero paso por hipoclorito de sodio que tengo que tener preparado en un vasito DAPEN. Dejo unos segundos ese cono principal seleccionado en el vaso DAPEN con hipoclorito de sodio, luego lo seco en una gasa estéril y lo paso a un vaso que va a contener alcohol. También dejo unos segundos, seco bien y ahí con mi pinza, voy a tomar otra vez el cono y lo voy a apoyar sobre la regla milimetrada. Apoyo en la regla milimetrada la longitud que yo tengo que medir en ese cono. Supongamos 21 milímetros, coloco sobre esa regla milimetrada, le hago un doblez, ¿no es cierto? Esa es mi prueba visual. Retiro el cono de la caja, lo descontamino y tomo la medida de ese cono. Eso se llama prueba visual. Luego, con mi pinza, lo voy a introducir al conducto radicular y mi referencia de trabajo tiene que coincidir con el doblez que yo realicé. Entonces voy a realizar, una vez que ubico ese cono y tengo esa coincidencia, voy a intentar retirar ese cono con la pinza que yo estuve utilizando. Retiro y tengo que sentir una sensación de resistencia. Esa prueba es de Tuck-Back, esa es la prueba táctil, ¿sí? Quiere decir que me ofrece resistencia ese cono cuando yo lo quiero retirar. Esa es la prueba táctil. Una vez que está en la posición y siento que ese cono está ajustado, voy a hacer la prueba radiográfica, que es la tercera, que va a verificar y ratificar que mi conometría esté correctamente realizada. Voy a tomar la radiografía y en esos casos, voy a mirar, leer, estudiar esa radiografía, que la longitud que observo en esa radiografía sea la que yo he preparado durante la preparación de mi tratamiento. Si veo que el cono ha quedado corto en el interior del conducto, puede ser por dos historias. Una es que yo haya seleccionado mal el cono, seleccioné uno de mayor tamaño y entonces quedó ajustado antes de llegar al límite CDC. Esa es una. La otra es que me haya quedado barro dentinario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recapitular. En ese caso de recapitular, tengo que poner en un vaso DAPEN unas gotas de Ectac y con la lima apical maestra y con las limas anteriores voy a volver a hacer el escariado apical de manera de eliminar todo ese barro dentinario que me ha quedado, para que yo pueda lograr la longitud de la preparación con el cono. Eso es en el caso de que me haya quedado corta. En el caso de que me haya quedado larga, o sea que mi cono sobrepasó el límite de C, sobreextensión se llama cuando se pasa el cono, quiere decir que seleccioné mal mi cono, que es uno de menor diámetro, entonces atravesé el límite CDC, quiere decir que tengo que cambiar por un cono de mayor diámetro, o directamente, si no tengo un cono de mayor diámetro, le corto unos milímetros la punta y vuelvo a medir en la regla que también tiene para medir los tamaños de los conos, ¿no es cierto? En esa que ustedes ven ahí que es metálica, solo podemos medir longitud, pero hay otras reglas que son las de Densplay, creo, que se pueden medir, ir midiendo para tener el grosor del cono de gutapercha. Una vez que yo tengo esas pruebas realizadas, la visual, la táctil y la verifiqué con la radiográfica que está correcta, puedo continuar mi tratamiento.
donde voy a hacer la preparación del sellador. Eso se prepara en la loseta o en esos libritos que traen las distintas marcas, a veces no se preparan sobre la loseta de vidrio, se presentan sobre esos libritos de papel que traen ya cada cemento sellador. Se prepara, se proporciona de acuerdo a las indicaciones del fabricante, de acuerdo al, tienen que ver ustedes qué sellador es y de acuerdo a eso se prepara, si se proporciona una gota de cada uno o se dispensa con los dispensadores que vienen y demás, y siempre se hace un espatulado que sea amplio, ¿no es cierto? Y bien, que vaya aplastando bien sobre o la loseta o sobre el librito de papel para que no queden grumos, para que no queden ninguna alteración en ese cemento sellador que luego tenemos que introducir al conducto. ¿Cómo se hace la aplicación del sellador? Una vez que yo tengo preparado ese sellador, tomo con mi espátula y lo llevo al borde de la loseta o de mi librito, o lo dejo directamente en la espátula. Y con mi lima apical maestra, ahí me estoy quedando con 10 minutos, y mi lima apical maestra, voy a llevar ese cemento sellador al interior del conducto, pero no pongo sellador en la punta del instrumento, ¿sí? Hago que mi instrumento toque toda la parte activa, digamos, de mi lima, menos la punta. En la punta no coloco cemento sellador. Y ahí llevo al interior del conducto radicular y lo deposito en el sentido contrario a las agujas del reloj. De manera que toque todas las paredes de mi conducto radicular. Una vez que hice eso, voy a hacer el cementado y compactación lateral del cono principal. Yo tenía, ¿se acuerdan que yo dije? Mi cono principal, pasé por hipoclorito, lo sequé, luego alcohol, lo sequé, probé, ahora lo volví a poner un segundo en alcohol y lo voy a dejar sobre una gasa estéril. Los conos accesorios también, generalmente de acuerdo al tamaño del conducto se selecciona el espaciador para los conos accesorios. Si yo tomo sé que voy a utilizar conos accesorios número 25, voy a marcar mi espaciador número 25 en 20 milímetros, por ejemplo. Y también tiene que estar en mi esponjero. ¿Está? Entonces, selecciono mi espaciador segundo, número 25, y los conos que se van a corresponder a ese espaciador, que van a ser los conos número 25. Esos conos número 25 también los tengo que marcar por lo menos los 4 primeros conos, 4 o 5 conos primeros accesorios. También le realizo la muesca, marco en mi regla los 20 milímetros y le hago el doblez. También paso por hipoclorito, seco, alcohol, seco y dejo junto a mi cono principal en una gasa estéril, esperando la utilización. ¿Qué hago con mi cono principal? También voy a colocar el cemento sellador en toda la longitud del cono, menos en la punta del cono principal. ¿Está? ¿Por qué? Porque la mejor unión que hay es la dentina, ¿no es cierto?, más la gutapercha. Es lo más biológico posible. La interfase dentinaria y cono de gutapercha es la mejor interferencia que hay, ¿no? Entonces, por eso les decía, ni en la lima ni en el cono principal colocaré en la punta cemento sellador, solamente en toda la otra longitud. Seguro que cuando yo llevo mi cono principal al interior del conducto, esa punta del cono va a tocar las paredes y se va a humectar un poquito con el sellador, pero bueno, eso ya es imposible que la vista humana vea.
pero la intención está de que se coloque ese cono principal en la misma posición que habíamos tomado la conometría. Una vez que coloco ese cono principal y lo dejo estable, o sea, lo ubico, aprieto un poquito, saco un poquito y lo vuelvo a introducir y dejo en la posición que corresponde, voy a ver cuál de las dos paredes que tengo, si la mesial o la distal es la que está más fortalecida en cuanto al tejido que me queda, y ahí, en ese lado voy a colocar mi espaciador número 25, ¿sí? Introduzco el espaciador en un movimiento suave de introducción, como quien va entrando, apretando hacia arriba, y llevo lo más apical posible a ese espaciador. Lo dejo ahí compacto hacia mi pared más potente, ¿no es cierto? Lo compacto, bien, le hago fuerza, lo aprieto a ese cono principal y dejo ahí mi espaciador. Mientras tanto, voy a retirar con mi pinza otra vez mi cono accesorio. A ese cono accesorio en toda la longitud ya le pongo el cemento sellador. ¿Sí? A ese ya no dejo de ponerle en la punta, le pongo en toda su longitud. Y bueno, ahí retiro con un movimiento como si fuera de un lado hacia otro, voy retirando mi espaciador con suavidad, porque si hago un movimiento brusco puedo retirar mi cono principal. Entonces, en ese espacio que yo logré con mi espaciador y la fuerza que hice, voy a colocar mi cono accesorio, ¿sí? Una vez que coloco ese cono accesorio, tengo que ir mirando que ese doblez que le realicé quede en posición también. De esa manera voy controlando de que no se me pase mis conos accesorios fuera del límite CDC. De esa manera voy obturando mi conducto radicular. Coloco un cono accesorio, pongo el espaciador compacto, vertical y horizontalmente, y así voy llenando mi conducto radicular. Hasta que yo veo que mi espaciador ya no puede introducirse más, voy a decir, bueno, hasta aquí llego y voy a tomar la radiografía prefinal. Esa radiografía prefinal me va, a lo mejor usted dice, no, ¿para qué tomo esta? No, esa es muy importante porque yo en esa radiografía prefinal puedo evaluar la calidad de mi obturación, si está bien obturada, si me pasé con los conos, si me quedé corta, antes de cortar los conos, ¿está? Entonces yo ya evalúo todo, si me faltan conos, yo ya puedo colocar otra vez el espaciador y agrego más conos, o puedo resolver lo que sea en ese momento que estoy leyendo mi radiografía prefinal. Luego, si veo que está todo correctamente bien mi obturación, voy a hacer el corte de los conos en caliente. Tiene que ser un grado de calentar mi instrumento que no sea excesivamente caliente porque puedo retirar toda la obturación cuando quiero cortar. Ni que sea fría porque también me va a quedar todo pegajoso ahí, no voy a poder hacer un corte nítido. Así que tienen que ustedes ir viendo eso, van a ir aprendiendo a medida que van haciendo estos tratamientos de la temperatura que tiene que tener el instrumento para cortar esos conos en caliente. Una vez que cortan esos conos en caliente, siempre tienen que tener un toquito de gasa para poder limpiar ese instrumento que va a salir con la cantidad de conos, porque eso está caliente, está que pela eso, entonces no pueden ir a agarrar con los dedos. Tienen que tener siempre un toquito de gasa para poder limpiar ese instrumento y ya no se les queda sucio. Luego hacen el atacado vertical de la masa de gutapercha en frío, con esos instrumentos que les mostré. El angulado para los premolares, para atrás, o el recto para los dientes anteriores. Una vez que yo hago ese atacado vertical de la masa en frío, veo que esté todo en condiciones, hago el toilet de la cavidad. ¿Qué significa una torumbita embebida en alcohol? Voy a limpiar bien mi cavidad de mi corona, de manera que no queden restos de sellador, de conos, de nada, de manera que quede impecable. Y ahí voy a colocar la obturación provisoria, donde hago
el doble sellado, ¿me entienden? De manera que hasta que el paciente vaya al profesional que le va a terminar con una restauración, ya sea de operatoria o de prótesis, tiene que estar eso en doble sellado de manera que no se filtre y no nos haga fracasar luego la obturación. Una vez que terminamos ahí, se saca la radiografía postoperatoria inmediata, que se saca sin aislamiento. ¿Sí? Se va a cortar, pero entramos otra vez un ratito para que yo termine de explicarle y si ustedes tienen algunas preguntas que hacer. Ahí vamos a tomar la radiografía postoperatoria inmediata, ¿sí? Una vez que tomamos esa radiografía, vamos a hacer el control de la oclusión, que es un tema muy importante una vez que hemos terminado esta técnica de obturación. Así que bueno, ya termina y vamos a cambiar. Ven acá, esto, ahora ya voy a empezar la explicación con las diapositivas para que ustedes vean. El secado del conducto se hace con conos de papel. ¿Ven? Son papeles, conos de papel absorbente. También se toman, fíjense, con la pinza, de manera de secar con el cono de papel